Vamos a abrir en Lucas capítulo 23, el versículo 33, que nos habla de la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 23, versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, hoy en la actualidad uno puede ir al lugar a donde crucificaron al Señor Jesús en la actualidad, y está en la montaña, ¿sí? Se puede ver como si hubiesen dos ojos, una boca, como figurando una calavera, ¿no? Y en ese lugar fue crucificado el Señor Jesucristo. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro malhechor, el otro delincuente, le reprendió a este que había injuriado al Señor Jesús, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad ciertamente, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, mirando al Señor Jesús en el medio, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué relato que nos hace estremecer, ¿verdad? Qué relato que nos hace pensar en amor y amor. La cruz nos habla de amor. Pero cuando nosotros miramos este relato, vamos a ver que a este Jesús, que decía Pablo, vosotros crucificaste, fue crucificado entre dos delincuentes, entre dos personas que habían hecho lo malo. Y allí estaba el santo, 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 entre dos hombres que habían hecho constantemente el mal. Eso nos cuenta el versículo 33, cuando le crucificaron en el monte de la Calavera. Ahora el versículo 34, cuánto más nos hace admirar, ¿no? Porque a él estaban humillando, a él estaban ridiculizando, porque esa es la verdadera palabra. Se burlaban, le querían muerto. Y escucharon la palabra de Dios Hijo dirigiéndose a Dios Padre y diciendo, Padre, perdónalos. Pero hasta el último momento, cuando más hundía el sufrimiento, perdónalos.
perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Pero esta gente que se burlaba, dice, le injuriaban, le escarnecían, dice en otra parte la palabra. Le crucificaron, pero él veía a todas estas personas con un futuro terrible, con un futuro que iba a ser de desesperación, con un futuro en un lugar en donde dice que la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, dice la palabra, donde hay densas tinieblas, aunque las tinieblas no tienen densidad, de ese lugar de desesperación que va todo aquel que rechaza a Jesucristo. El infierno era el lugar que iban a ser entregados todas estas personas que rechazaban a Cristo, porque el que no cree en el Señor Jesucristo es condenado. Miren, el cuadro de la cruz es un cuadro que nos admira porque hay soldados que están agarrando y rasgando las vestiduras del Señor Jesús, nos cuenta la palabra que hemos leído, y están echando suerte. Porque claro, ellos dicen, este hombre tuvo muchos poderes, este hombre hizo cosas que la verdad admiran, cosas que son milagrosas. Entonces estas personas pensaban en las vestiduras del Señor Jesús como un trofeo y como un amuleto para conseguir sus cosas materiales, para conseguir detrás de aquel hombre un beneficio material para sí. Yo tengo un pedazo de esa túnica. Y nos cuenta también una serie de improperios, una serie, yo estoy seguro, la cantidad de malas palabras que le dirían al Señor Jesús en su burla, gente movilizada totalmente por Satanás. Y miren, cuando nosotros vamos al Salmo capítulo 22, el Salmo 22, un salmo de David, 1000 años antes de que se produjo este suceso, él profetizaba en el Salmo 22, aún sin entender bien lo que estaba diciendo David en su salmo. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y en todo este relato, una de las palabras que más podemos observar es la palabra sálvense, salvar, sálvese. Aquí también en el Salmo está hablando el profeta, ¿sí? Que David era un profeta y tiene muchas profecías, también era rey. Y David dice, se encomendó a Dios, sálvele. O sea, la cruz está relacionada con la salvación. Veíamos que los soldados pensaban cosas materiales a través de la cruz y de la obra que el Señor Jesús estaba haciendo. Dice el versículo 35 que el pueblo y los gobernantes se burlaban de él. Y hoy en la actualidad también es así. Y si no puedes probar cuando salgas de este templo y hablarle a las personas, seguramente va a haber personas que van a escuchar, otros que van a menear su cabeza, otros que van a negar. Y es un cuadro de la actualidad, también el cuadro de la cruz. Y cuánto más cuando vemos aquí a gobernantes. Gobernantes que, miren, nos cuenta más adelante lo que hemos leído, que Pilato, un funcionario de los romanos, del Imperio Romano, hizo poner arriba de la cruz un cuadro de burla también. Este es el rey de los judíos. Claro, él no creía que era el rey, porque si no lo hubiese adorado, porque si no le hubiese rendido honores. Pero él se burlaba y puso una gran verdad, aunque él no pensaba.
Y dice que fue escrito en lengua hebrea para que los judíos puedan entender. Fue puesto también en latín para que los romanos puedan ver. Y también para que todo el pueblo en letra griega estaba escrito: este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Miren, las autoridades romanas decían: este hombre está siguiendo una causa perdida. Este hombre es un hombre bueno, porque dice que Pilato y Herodes no tenían por qué hacerle mal. Y decían: este ningún mal hizo. Es más, Pilato en varias oportunidades quiso soltarle y salir del tema, hasta que el último se lavó la mano, pero nunca tomó un partido con respecto al Señor Jesús. Y con respecto al Señor Jesús no se puede ser neutral. Con respecto al Señor Jesús no se puede decir: bueno, no voy a tomar ninguna determinación, porque el que no cree es condenado. En ese mismo acto de no creer, creer en el Señor Jesucristo es salvación. Rechazar al Hijo es condenación. Y Pilato esto es lo que hizo: rechazó al Hijo, porque amó más la gloria de este mundo, amó más el victoreo de los hombres que la aprobación de Dios, y hizo poner esa burla arriba en donde el Señor Jesús estaba crucificado. También hoy las autoridades piensan así, al contradecir todo lo que está establecido en la palabra de Dios, al llevar a las personas a creer en cuestiones, a creer en religiones, a creer en personajes, pero no a creer la verdad. Cuando uno quiere hablar de la verdad en las escuelas, está prohibido, pero puedes hablar de cualquier otra cosa, aún contradiciendo los valores morales. No hay problema, pero a Dios no se lo puede mencionar. Así piensan hoy en día también las autoridades. Una vez hablando con una autoridad muy importante para el mundo en este partido, me dijo: claro, cada uno tiene sus propias creencias. Y sabes, el único camino y la única verdad es la verdad de Dios, es el Señor Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay ningún otro nombre que sea dado para los hombres en quien podamos ser salvos. En Él solo hay salvación. Y allí estaba el Señor: Padre, perdónalos. Perdónalos, porque Él veía que detrás de ese rechazo iba a venir una terrible condenación para todos ellos. Y también las autoridades romanos dice que le escarnecían, hasta que uno de los malhechores abrió su boca, o sea, la habrá abierto también vociferando, también maldiciendo a los soldados, también maldiciendo a las personas, pero de repente cambió su hablar, su diálogo con él mismo y con las personas que él creía que lo estaban escuchando, y se dirigió al Señor Jesús, uno de los malhechores, y le decía: bájate de la cruz, bájate de la cruz y salvanos. O sea, qué impresionante, porque nosotros quizá no somos malhechores. Nosotros muchas veces, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, pensamos de esta manera. Nosotros necesitamos que los problemas actuales se nos solucionen. Nosotros necesitamos que Dios se baje, ¿sí?, y me solucione mi problema económico, mi problema de salud, que Dios solucione mi problema de soledad, mi problema. Miren, si Dios hubiese visto que el problema de las personas era la angustia, Dios hubiese mandado un cómico, Dios hubiese mandado un payaso. Si Dios hubiese visto que el problema del mundo era el hambre,
Dios hubiese mandado un chef, un cocinero. Si Dios hubiese visto que el problema del mundo era la falta de salud, Dios hubiese mandado un médico. Pero Dios vio que el problema verdadero del hombre es la condenación que pesa en él como causa y consecuencia de sus pecados. Entonces nos envió, dice, un poderoso Salvador. Nos envió un poderoso Salvador que estaba en ese momento colgado entre cielo y tierra y pidiendo perdón para todas esas personas que le estaban injuriando. Y este malhechor pensaba eso, porque él quería bajarse de la cruz y seguir con su actual vida. Pero no es así, porque este mundo pasa con sus deseos, con sus vanidades. Ahora, qué bueno cuando vemos el que hace la voluntad de Dios. Dice la palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres pasar? Sigue apostando al mundo. El mundo te va a estafar, el mundo te va a defraudar. Pero quieres permanecer eternamente en una vida que vale la pena, que es la vida que Cristo te ofrece. Puedes mirarle a Él. Él dice, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Yo soy Dios, no hay más. Miren, esta persona que era un malhechor, esta persona que estaba a punto de su condenación, no quería solucionar su problema eterno, sino quería solucionar su problema material. El Señor Jesús mismo, mirando la muchedumbre, le dijo, ustedes me siguen, pero porque han comido el pan. Y todas esas 15,000 personas aproximadamente, porque eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños, habían comido del pan, se habían saciado, pero al poco tiempo volvieron a tener hambre. Las personas que el Señor resucitó volvieron a morir. Las personas que el Señor Jesús sanó, se murieron todos. Porque el Señor vino para solucionar un problema eterno, el problema del pecado. Y esa es la gran obra de Cristo, que creáis en Él para vida eterna. Miren, esta persona quería solucionar su problema temporal. Bájame de la cruz y yo sigo con mi vida. Pero no es así. Pero qué bueno, ¿no? Porque miramos a otra persona, otro malhechor, que estaba también en la cruz y reprende a este y le dice una gran verdad. ¿Por qué? Porque esta persona reconoce a quien tenía a su lado. Miren, él dice una gran verdad, estamos en la misma condenación. ¿Cómo puede ser que no temas a Dios y estás en la misma condenación? Y estas palabras son para todo aquel que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo. No puedes tener un rechazo con respecto al Señor Jesucristo porque estás en la misma condenación. Esto es lo que le dijo el malhechor al otro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede entender? Y saben, muchas y muchas personas siguen en esta condición. No temen a Dios y están en la misma condenación. Aman el mundo, están esperando solucionar solamente sus problemas temporales. Cristo vino para solucionar problemas eternos. Él estaba sabiendo que de esa manera iban a la condenación, este segundo delincuente o malhechor, como le llama la palabra. Y entonces en ese momento reconoció su pecado y le dijo al otro, nosotros, a la verdad, estamos recibiendo la paga de lo que merecíamos. Eso dice el versículo 41. Él reconocía su pecado. Él se reconocía condenado, se reconocía un pecador. Pero otra cosa que dijo este malhechor,
para salvación, que fue de condenado a salvo por una frase al mirar al Señor y reconocerle y decir, yo quiero ser salvo. Yo quiero que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sabía exactamente quién era el que estaba ahí. Le reconocía como rey y les puedo asegurar que rey y señor de su vida a partir de ese momento que confesó y que pidió por salvación. Qué escena, la escena de la cruz. Qué escena, porque allí está el Salvador pidiendo perdón por nosotros, haciendo una obra que nos iba a permitir que nosotros seamos perdonados. No había ninguna ofrenda que hacer, era imposible agradar a Dios. Hastiado, decía Dios, estoy de los sacrificios, porque el corazón del hombre estaba lejos de Dios. Miren, mediante la cruz Dios resuelve un terrible problema para el hombre. Un problema porque el pecado que el hombre tiene te enfrenta con Dios y hace que Satanás pueda reclamar a las personas, a sus almas, para el infierno. Y saben, Dios es 100% amor, eso es verdad. Pero Dios es un Dios de justicia. Y en este mundo el que hace un delito entra por una puerta y sale por otra, pero no es así con Dios. Este mundo prevalece la violencia, en este mundo prevalece la injusticia, pero no es así con Dios. Y Dios es un justicia, no tendrá por inocente al culpable. Él es 100% amor, pero 100% justicia. No podía pasar por alto el pecado del mundo. Pero qué bendición, ¿no? Porque el peso de toda la justicia la descargó en el Señor Jesucristo. Saben, las personas que estaban en la cruz, la mayoría rechazó al Señor Jesús. Y qué triste, porque la mayoría fue condenada. Incluso Satanás se alegraba de todos los que rechazaban. Ni siquiera Satanás estaba sabiendo que ahí estaba su propia derrota. Entonces seguía reclamando las almas, porque un pecado hace que Satanás te juzgue, un pecado hace que Satanás te acuse, un pecado hace que Satanás quiera tu perdición y tu condenación. Es más, Satanás también exigió que el segundo malhechor sea condenado al infierno. Pero qué cosa, ¿no? Porque la condenación estaba puesta sobre el segundo malhechor, pero Cristo se interpone en el medio y dice, Él creyó en mí. Miren, todos los hombres somos condenados. Todas las personas ya tenemos la condenación en nuestros hombros. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando aceptamos, cuando nos reconocemos pecadores delante de Dios y le aceptamos como nuestro Salvador personal, Cristo se interpone entre la justicia santa y no deja pasar la condenación, porque nos salva por lo que Él hizo. Esa sentencia divina no tiene sentido, ya no puede prevalecer. La acusación de Satanás no tiene lugar. Y el trono de ira se transforma en un trono de justicia. El trono de ira se transforma en un trono de justicia, porque hemos creído y hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Eso es para todo aquel que cree. Hoy es el día en que todos podemos aceptar, si hay alguien aquí que aún no ha recibido al Señor Jesús. Miren, cuando un pecador, que todos somos pecadores, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, es revestido por la justicia maravillosa de Dios.
Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesús, un ser santo, 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 el que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Cristo es la justicia de Dios. ¿Qué veían esos pintores en la cruz de Cristo? Una oportunidad para hacer una obra de arte, de una historia. Pero saben, la cruz de Cristo es mucho más que eso. La cruz de Cristo es la diferencia entre condenación y salvación, porque el que no cree es condenado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y Jesucristo, en él hay salvación. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Dice la palabra, ¿no? En voz de Pablo dice el evangelio que habla de la cruz y de Cristo crucificado. Ese mensaje de salvación es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Este hombre que estaba allí colgado, este malhechor que se arrepintió, que reconoció al Señor Jesús, supo que si no pedía perdón, iba a ser arrojada su alma al infierno. Eso está establecido por Dios. Eso está establecido en su palabra. Eso Dios lo ha hecho por su justicia, que no se puede revocar. Pero la salvación también. La salvación del hombre es irrevocable. La salvación de Dios es para siempre. Por eso dice Pablo, no hay ninguna condenación. Por eso también dice, nadie nos puede separar de ese amor. Nada, ni nadie. Qué bendición la cruz del Señor Jesucristo, de su obra. Qué bendición. Muchos querían problemas temporales, problemas pasajeros. La solución. Cristo es mucho más que eso. Cristo es mucho más que lo que el hombre anhela para este mundo, porque este mundo es vano y este mundo pasa. Y repito, el que hace la obra de Dios permanece. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, estamos haciendo la obra que Dios quiere. Y permanecemos. Y tenemos vida eterna, dice Juan 3:16. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Miren el relato de la cruz que hemos leído. Este hombre, por lo que Dios dijo, fue al cielo. Y saben, nunca se bautizó. Este hombre nunca hizo obras buenas, al contrario, tenía obras malísimas. Estaba condenado por sus obras. Pero cuando aceptó al Señor Jesucristo, aceptó la sangre que el Señor Jesucristo estaba derramando, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Preciosa sangre, nos limpia. El ladrón de un lado derramó sangre, una sangre llena de pecado. El otro ladrón que sí reconoció a Cristo también derramó sangre, pero la sangre del hombre no puede salvar al hombre, porque también está ensuciada por el pecado. Yo no puedo dar mi vida por los hombres. Cristo murió por nuestros pecados. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Miren, el relato que hemos leído habla de que por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, de 12 a 15 horas, hubo densas tinieblas sobre la tierra. Se oscureció absolutamente todo, no se podía ver. Dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó y era un velo muy grueso que estaba allí
separando lo que podía entrar el sumo sacerdote del sacerdote. Pero eso se derribó. Dice en otra escritura, se abrió de arriba abajo, del cielo hacia la tierra. Y quedó libre, quedó expedita la entrada al trono de gracia. Maravillosa la obra de la cruz. Ahora, ¿qué significa la cruz para vos? ¿Qué es la cruz? Miren, si pensamos, alguno nos va a decir, bueno, es una historia antigua que muestra la violencia, la barbarie de personas que llevaron a un hombre. Muchos piensan eso. Muchos dicen, bueno, Jesús era un mártir, era un prócer, era un destacado cero, como me dijo una señora, un ser de luz. Para muchos Cristo es eso. Para otros es un hombre religioso que se lo representa a través de cuadros, de cruces. La cruz, un elemento de tortura, ¿no? Pero ¿qué es para vos? ¿Qué significa la cruz de Cristo para vos? Sabes, si aceptas al Señor Jesús, si le reconoces tu pecado con tus propias palabras, si les dices, yo soy un pecador, yo quiero que me limpies, yo acepto la obra maravillosa de la cruz. Si aceptas esa obra, para vos es salvación eterna. Es un amor tan grande que si lo aceptas te hace hacer hijo de Dios, porque dice su palabra, no es cosa de una religión. Miren qué amor nos da Dios para hacernos hijos de Dios. Miren esto, ¿no? Ese Dios santo, 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 a nosotros pecadores, 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 nos hace hijos. Esa es la cruz. Esa es la cruz del Señor Jesucristo. La cruz de Cristo al contemplar. Claro, vemos las riquezas temporales y las desechamos, porque entendemos que nuestra eternidad está segura y confiada con el Señor Jesucristo. Él entregó su vida en nuestro lugar. La cruz para el salvo es Dios pagando la culpa de nuestros pecados. Miren, muchos dicen, bueno, los hombres le llevaron y le crucificaron. ¿Saben lo que dice el Señor Jesús? Nadie quita mi vida. Nadie. Yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y justamente el Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Y hoy vive y vive para interceder por todo aquel que ha aceptado y ha creído en el Señor Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo. Y es un mensaje que a través de la era de la iglesia siempre se predicó. Ahora tienes que tomar una determinación con respecto a la cruz del Señor Jesucristo. Para los que somos salvos, la cruz del Señor Jesucristo es un compromiso empezado hace más de 2000 años, 2024, algunos dicen más, menos, no importa. Pero empezó el compromiso del cristiano con la muerte del Señor Jesucristo, un terrible compromiso. Él tomó cuerpo para salvar al mundo. Nosotros muchas veces nos queremos salvar en este mundo nosotros mismos, como cristianos. Y dejamos de lado el compromiso de la cruz y dejamos de lado el justamente aliarnos a la idea del Señor Jesucristo de predicar a todas las personas para que sean salvas. Y callamos. Para el creyente la cruz de Cristo debe ser tomar una decisión ya de seguirle a Él, de comprometerme con mi causa, llevando siempre la bandera de la cruz en alto.
Y qué triste si hay alguna persona que aún la cruz de Cristo le es indiferente. Porque llegará el momento en que la puerta de gracia se va a cerrar. O puede ser que la muerte nos sorprenda. Y qué triste pasar de este mundo sin Dios, sin Cristo. No hay ninguna esperanza. Pero qué bueno si puedes aceptar al Señor Jesucristo con tus palabras y decirle, yo soy un pecador. A Dios, no a las personas. Yo soy un pecador, yo quiero dejar este mundo. Yo quiero seguirte, te recibo como mi Salvador personal. Y ese día no solamente se gozan los hermanos, sino que hay gozo en el cielo. Dice la palabra cuando un pecador se arrepiente. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros para que miremos a la cruz de una manera diferente. No por mis palabras ni por lo que yo dije hoy, sino por pensar lo que a Cristo costó nuestra salvación. Y que el Señor bendiga a la iglesia de Tigre.